Bueno, jueves, atención. Todos los jueves nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón. Y sabemos que es un tema interesante porque en casa siempre están tratando de, o por lo menos creen que pueden alimentarse mejor. Hay que ver si hacen o no el intento, que no es nada fácil. Bueno, hay muchísimo para hablar con la licenciada y en esta oportunidad nos pareció muy importante hablar sobre la alimentación correcta para los diabéticos. Que hay tanto para decir, tanta confusión y muchas veces la persona que padece de esta enfermedad cree saber lo que tiene que comer, a pesar de que el médico muchas veces prohíbe algunas cosas. Bueno, de esto vamos a hablar. ¿Hasta dónde están permitidos algunos alimentos? ¿Realmente es lo dulce lo que tenemos que eliminar? ¿Solamente lo dulce? Bueno, vamos a averiguarlo. Hola Claudia, buenas noches. Hola Cristian, buenas noches a todos. ¿Cómo va? ¿Qué tema el de la diabetes? Importante. Lo primero que uno piensa, porque lo asocia directamente a los alimentos que tienen que ver con lo dulce. ¿Realmente es así o no? Un diabético dice, no, yo no comí nada dulce, por lo tanto hice las cosas bien. Claro, pero por ahí después al medirse los valores de azúcar en casa, ¿no es cierto?, salen disparados. Exacto. Justamente tenemos que tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad metabólica, ¿no es cierto?, que puede manifestarse desde temprana edad en los chicos o puede ser en la adultez, ¿no es cierto?, en los mayores de edad. Se clasifican en dos tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que se la conoce tradicionalmente como la insulino dependiente, es decir, que necesita aplicarse insulina porque el cuerpo no genera esta insulina, que es una hormona que el páncreas tiene que liberar. Exacto. Y la diabetes tipo 2 ya no se trata de una insulinodependencia, sino que el cuerpo libera un poquito de insulina, pero no lo suficiente como para poder atrapar esa glucosa, que es el azúcar en sangre. Todo lo que comemos, desde lo que es lo dulce, ¿no es cierto?, hasta un arroz, la carne, cualquier tipo de alimento se transforma en azúcar en sangre. Y este excedente, ya sea salado o dulce, salado no importa. o dulce, no importa. La glucosa, como yo había mencionado en un principio, es la fuente de energía para el cerebro, es el combustible. Sin eso no arranca nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma en que necesitamos incorporar sí o sí los alimentos, que es la única fuente de energía para nosotros y para cualquier ser vivo también. Entonces, siempre llega la hora en que cuando se diagnostica esta enfermedad, surgen millones de preguntas y el paciente sale asustado porque dice, no puedo comer nada. Exacto. Entonces, hay que estar alerta, ¿no es cierto?, y tratar de tomar y controlar la enfermedad. Se controla, no es una enfermedad que se cura, no hay cura, pero hay un tratamiento. Y si nos cuidamos bien con la comida, teniendo los controles médicos correspondientes, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo llevando una vida saludable en cuanto a la actividad física, podemos evitar todos los problemas que traen como consecuencias: el pie diabético, ceguera, problemas en los riñones, problemas en el páncreas, hígado y así sucesivamente. Aparte es una enfermedad silenciosa, es terrible. Claro, puede aparecer por ahí algunos síntomas, nos puede dar mucha sed. ¿Por qué? Porque como hay tanta azúcar en sangre, el riñón empieza a querer eliminarlo y entonces utilizan toda el agua del cuerpo para poder eliminar de esa forma. Orinamos de más por este motivo y al mismo tiempo también genera mucha hambre. Entonces se llama polifagia por querer hambre repentino, poliuria por eliminación de mucho líquido y polidipsia por la eliminación de la retención de líquido. Bien. Entonces, esto va a generar un ciclo, digamos, es una alerta, el cuerpo ya se está manifestando y no tenemos que dudar en acudir al médico lo antes posible. Bueno, estoy pensando en los diabéticos, porque acá en millones de oportunidades hemos escuchado, bueno, yo me voy a cuidar, no voy a comer nada dulce, descarto lo dulce, pero bueno, pasamos Semana Santa, vamos a comer una chipa. ¿Qué puede generar la chipa, que es algo absolutamente salado? ¿Sí? ¿Qué es cómo ordenamos esta situación? Bien, tenemos que tener en cuenta que tenemos que elegir dentro de las harinas, ¿no es cierto?, elegir todo lo que sea integral, lo que tenga mucho más fibra. La chipa de almidón está hecho a base de la fécula de mandioca, que es un tipo de almidón simple, es decir, que llega al aparato digestivo y se absorbe muy rápido y se transforma en glucosa muy rápido. Esto puede hacer que dispare rápido los valores de azúcar en sangre, es decir, que genera una hiperglucemia, se llama. Por supuesto.
Esto, si nosotros le acompañamos la porción justa y necesaria, ¿no es cierto?, acompañado de algo líquido para poder ayudar a hacer más lento el proceso en el aparato digestivo, va a hacer que se transforme en menor cantidad en azúcar en sangre y no genere tantos valores elevados. Si nos pasamos de la porción, como todo, vamos a generar un exceso. Por supuesto. Entonces, hablando de comidas típicas, el reviro. ¿Qué hacemos con el reviro? Bien, el reviro tratar también de utilizar la harina integral, por ahí, digamos, no tiene el mismo sabor, la misma textura que uno está acostumbrado a utilizarlo, pero es la mejor forma de hacer, ¿no es cierto? Usando un poco de harina integral y acompañar con un poco de salvado de avena o salvado de trigo, que es lo que más fibras nos va a aportar a esta preparación, y de esa forma ayudar a regular los valores. ¿Las carnes? ¿Qué hacemos con las carnes? ¿Está permitido? ¿No está permitido? Está permitida, siempre la porción va a depender de la persona, de la contextura física, del tipo de actividad que realice, ¿no es cierto? Y de la necesidad justa que necesita. Entonces, carnes rojas, bala de vaca, pollo, pescado o carne de cerdo, siempre eligiendo cortes magros. ¿Qué tipo de alimentos está totalmente permitido, que no nos puede generar ningún tipo de problema? ¿O no existe ese alimento? Claro, siempre hay, todo está controlado por porciones, ¿no es cierto? Una vez que el paciente entra al consultorio, yo como nutricionista tengo que hacer una anamnesis, se llama, cuando hago un recordatorio de qué es lo que come el paciente día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta. En base a eso vamos viendo qué es lo que vamos a ir mejorando, agregando o sacando según lo que necesite, y controlar las porciones. Sí o sí no puede pasar desapercibido las porciones. En este caso es donde más se controla y donde hay que sacarle un poco el temor, ¿no es cierto?, de decir, bueno, cuando en un momento se hablaba de que estaba prohibido el consumo de la papa, batata, choclo y mandioca. Son alimentos que se pueden consumir, pero hay que tener una técnica de cocción, es decir, cocinar hoy a la noche si vamos a comer mañana al mediodía. Cocinamos, guardamos en la heladera. Entonces, ese almidón, si nosotros comemos directamente recién sacado de del horno o de la olla, por así decirlo, la papa, ese tipo de almidón se va a comportar como almidón mismo y va a subir muy rápido el azúcar. Si esto cocinamos, dejamos enfriar en la heladera por 8 a 12 horas y después comemos frío o recalentamos, ya es un tipo de fibra que se transforma. Entonces esta fibra va a beneficiar para que se absorba en forma muy lenta el azúcar en sangre. Perfecto, interesante dato. Entonces esa es una técnica para poder consumir estos alimentos y no disparar el azúcar. Y no disparar el azúcar. Perfecto. Con las bebidas. Bien. Vamos por las bebidas no alcohólicas. ¿Qué no se debería tomar o qué es peligroso? Claro, ningún tipo de gaseosa, ¿no es cierto? Industrialmente existen gaseosas que se llaman bajo cero azúcar o 0%. Igualmente tienen algún concentrado de edulcorantes. Hay que tener cuidado también con el consumo de los edulcorantes porque el cuerpo está recibiendo algo dulce, pero no es el azúcar mismo. Entonces va a disparar una alerta y en algún momento nos va a pedir el doble de azúcar por esa misma necesidad, digamos. Le estamos dando ese saborcito, pero no le estamos aportando la glucosa. Le estamos engañando de alguna forma. Le estamos engañando. Entonces va a disparar alertas a nivel del cerebro que van a generar que después se quiera buscar consumir. El azúcar no está mal, o sea, se da en caso extremo cuando sentimos que el azúcar bajó demasiado, cuando está por el piso, cuando ya tenemos los síntomas de mareo, el sudor frío, palpitaciones. Ahí recomiendan incluso un vasito de Coca-Cola. Claro, un caramelo, un trago de una gaseosa, que se llaman azúcares de rápida absorción, ¿sí? Entonces esto va a hacer que más o menos se vaya estabilizando los valores de azúcar. ¿Podemos sustituir las gaseosas por jugos concentrados o no? Es mejor hacer jugos naturales, pero no diluidos, es decir, utilizar la pulpa de la fruta, lo máximo que se pueda aprovechar, y si es posible aquellas frutas que sean las cáscaras comestibles, hacer licuados ya con la pulpa y con la cáscara inclusive. Perfecto. Entonces, en la cáscara y en la pulpa de la fruta concentramos la mayor cantidad de fibra que nos va a ayudar a mejorar también la absorción. Excelente, Claudia. Con las bebidas alcohólicas. Tratar de evitar al máximo posible porque esto también va a generar alteraciones a nivel de los riñones, del hígado y del páncreas mismo, que está sufriendo una alteración. Entonces, por ese motivo, tratar de moderar el consumo o evitarlo en lo posible. Perfecto. Bueno, acá tengo que cerrar, pero sé que hay una pregunta que a muchos le va a interesar. Los postres.
¿Qué hacemos con los postres? Los postres son todos dulces y sabemos que un diabético a veces tiene esa tentación porque ya es lo prohibido, ¿no? Claro, en el mercado por suerte ya existen chocolates que son aptos para diabéticos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo alfajores, algunas golosinas que ya son aptos, caramelos vienen sin azúcar también. Y que eso, bueno, de vez en cuando está bien, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos ya controlada la diabetes, si no es exagerado, no es grave la situación en ese momento, bueno, una porción pequeña de no más de 30 gramos, un bocadito para darse ese gustito, pero ya es suficiente, ¿sí? Pero hay que tratar de evitar porque no tenemos que dejarnos ni abusarnos de esta situación, sino que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. Exacto, el helado prohibido. Claro, hay helados que vienen sin azúcar ahora, ¿sí? Se puede conseguir, pero el helado, así como lo metemos en la boca, se desarma todo. Exacto. Y se transforma en un líquido. Entonces esto va a hacer que todo lo que es muy líquido, así como la sopa sola, solo el puré, se va a transformar muy rápido en azúcar en sangre. Muy bien, buenísimo, Claudia. Tengo mucho más para preguntarte, pero se nos acabó el tiempo, así que lo dejamos para el próximo jueves. Bien, tenemos mucho para hablar, así que es un tema muy importante y estar atentos con este tema. Muy bien, gracias. Gracias.